En el video de hoy, vamos a hablar sobre la película Fast Five. Cubriremos todo lo que necesitan saber, incluyendo dónde pueden verla, algunos datos interesantes y más. También les proporcionaré información sobre en qué plataforma o canal de satélite pueden ver esta película. Profundizaremos en los detalles técnicos de la película, incluyendo el departamento de música, preproducción, filmación, postproducción, presupuesto y desempeño en taquilla. Por supuesto, también hablaremos sobre la historia y les daré una pequeña reseña de la película. Además, discutiremos los hechos de la película, la trama, el elenco y las actuaciones de los actores. Les diré qué actor interpreta qué papel en la película. Así que, les recomiendo ver este video hasta el final. Ahora, comencemos. La segunda temporada de la serie de televisión surcoreana distópica, suspenso, supervivencia y horror El Juego del Calamar, comercializado como El Juego del Calamar 2, fue desarrollada para televisión por el escritor y productor de televisión coreano Hwang Dong-hyuk. La temporada es producida por Netflix. La segunda temporada del programa está protagonizada por Lee Jung-hae, W-Ahon, Lee Byung-geon, Si-wan, Kang Aneul, Lee Jin-bok, Park Sun-won, Jang Dong-keon, Cho Yo-ri, Kang Ashim y Lee Seo-wan. La temporada se desarrolla 3 años después de que Kwon ganara el Juego del Calamar, renunciando a ir a Estados Unidos y regresando con una nueva resolución en su mente. Una vez más se sumerge en el misterioso juego de supervivencia, comenzando otro juego de vida o muerte con nuevos participantes reunidos para ganar el premio de 6 mil millones. Una tercera y última temporada se estrenará en 2025. Seung Hae-jun sale de la Terminal Nota 1 decidido a enfrentarse al líder detrás de los juegos. Al darse cuenta de que lo están monitoreando, se quita un dispositivo de rastreo implantado detrás de la oreja. Wang Juno sobrevive a su caída del acantilado. Nota 2 años después, Hae-jun trabaja con Kim, su ex usurero, y sus lacayos para rastrear al reclutador de los juegos en Seúl. Kim y su socio, Choi Woo-seok, finalmente localizan al reclutador y lo observan ofrecer a los vagabundos pan o un boleto de lotería. La mayoría elige el boleto y el reclutador destruye el pan rechazado frente a ellos. El reclutador secuestra a Kim y Woo-seok y los obliga a jugar un juego mortal de piedra, papel o tijera combinado con ruleta rusa, lo que resulta en la muerte de Kim. Juno investiga a Hae-jun y localiza su base operativa. El reclutador se enfrenta a Hae-jun allí, revelando que una vez fue un soldado en los juegos que mató a su propio padre, un jugador, y justifica la crueldad de los juegos vilipendiando a los participantes como escoria. Desafía a Hae-jun a una ronda de ruleta rusa, lo que resulta en su propia muerte. Hwang Dong-hyuk, Seúl, 21 de mayo de 1971, es un director y guionista surcoreano, conocido por ser el creador de la serie de televisión El Juego del Calamar. En 2022, la revista Time lo nombró una de las 100 personas más influyentes del mundo. 2. Biografía. Hwang Dong-hyuk nació y se crió en Seúl, Corea del Sur. Luego de graduarse de la Universidad Nacional de Seúl con una licenciatura en comunicaciones, escribió y dirigió numerosos cortometrajes. Pueden destacarse Our Sad Life y A Puff of Smoke. Tras mudarse a Los Ángeles para estudiar una maestría en producción cinematográfica en la Universidad del Sur de California, continuó haciendo películas. Logró realizar 2 cortometrajes, Even y Hell y Desperation 2000. Su película de tesis de graduación fue Miracle Mile 2004, un cortometraje protagonizado por Carl June como un taxista ilegal coreano-estadounidense que ayuda a una joven coreana, interpretada por Hana Kim, con la búsqueda de su hermano, que fue adoptado por estadounidenses hace 20 años. Miracle Mile se proyectó en más de 40 festivales de cine internacionales y ganó varios premios. Entre estos últimos, se encuentran los premios de GA Student Film y el Student Emmy Award. Mi padre. Para su debut cinematográfico, Hwang volvió al tema de la adopción, tocado en su cortometraje de 2004, en My Father 2007. Basada en la historia real del adoptado coreano-estadounidense Aaron Bates, la película trata sobre un soldado del ejército estadounidense, estacionado de forma momentánea en Corea, que aparece en la televisión nacional para buscar a sus padres biológicos. Kim Jong-cheol interpretó al padre del soldado junto al actor principal Daniel Henney. Hwang decidió elegirlo pese a que este último fue encasillado como un rompecorazones. Henney y Kim fueron elogiados por su actuación, al igual que Hwang por su manejo no melodramático del perdón y la aceptación, atravesados por cuestiones como la identidad cultural y la pena de muerte. El crisol, silenciado. La segunda película de Hwang se convirtió en una de las historias más importantes del cine surcoreano en el año 2011. Basada en una novela de Gon Hee-young y protagonizada por Gon Joo y Yoon Yoo-mi,
de Crucible, por su nombre en inglés, también conocida como Silenced, representa reales eventos de la vida en la escuela Wang Huinhua para sordos, donde los jóvenes estudiantes fueron tratados cruelmente y abusados sexualmente por sus maestros y administradores. Wang dijo que deliberó durante, aproximadamente, un mes si debía o no hacer la película. Finalmente, decidió hacerlo porque había que contarlo. Wang dijo, pensé en dos cosas al hacer esta película. Primero, en que quería que el mundo supiera sobre este horrible incidente. En segundo lugar, quería exponer los problemas estructurales de la sociedad como se reveló durante el proceso de cómo se enterró el caso. Los temas representados en la película, violencia sexual contra niños, vínculos corruptos entre la policía y familias influyentes, negligencia en el deber de los funcionarios públicos, no son ficticios, pero se pueden ver regularmente en las noticias diarias. La película se convirtió en un éxito de taquilla en Corea, atrayendo a 4,7 millones de espectadores. Lo que es más significativo, provocó el descontento y los comentarios públicos generalizados a modo tal que el caso se reabrió y los legisladores aprobaron el proyecto de ley Dogani, que abolió el Estatuto de Limitaciones para los delitos sexuales contra menores y discapacitados. Wang dijo, empecé a hacer cine porque estaba muy frustrado por todos estos problemas sociales sin resolver que vi. Podemos ver, a través de las películas, cuánto nos ha cambiado el mundo. No se puede cambiar la sociedad con una sola película, pero mirando la repercusión del estreno de esta película, podemos pensar en el poder que tiene la película en términos de afectar positivamente a la sociedad. Miss Granny. Con un estilo diferente muy marcado a comparación de sus películas anteriores, el tercer largometraje de Wang, Miss Granny, titulado Chica sospechosa, en coreano, se centra en una mujer de 74 años de edad que recupera la apariencia física que poseía a los 20 años, interpretada por Namone y Shim Eun-kyung respectivamente, en una película que abarca la comedia, el drama familiar, la música y el romance. Wang dijo en una conferencia de prensa respecto a la película, con My Father y Silenced, siempre parecía estar haciendo películas sociales con temas oscuros, pero en realidad soy una persona divertida. Esta vez, realmente quería hacer una película feliz y liviana. El fuerte boca a boca impulsó a Miss Granny a la cima de la lista de taquilla, con más de 8,65 millones de entradas a la función vendidas. The Fortress. Basado en la novela Naman Sanseon de Kim On, The Fortress, está protagonizada por Lee Byung-hun y Kim Jong-seok, personificando a dos asesores rivales del rey Injo en un momento crítico durante la segunda invasión manchú a Corea. Un sutil tour de force en un género totalmente diferente de las películas anteriores de Wang le dio tanto éxito popular como en la crítica con 3,8 millones de boletos vendidos en Corea, una distribución a 28 países y Mook en agosto de 2018 recibió su maestría en teatro y cine de la Universidad Dongguk en la Escuela de Graduados de Artes Culturales. Es muy buen amigo del actor Jung Woo-sung. Ambos son copropietarios y coinversionistas en varios negocios. 4-5. En el 2003 comenzó a salir con la actriz Kim Min-hee, sin embargo la relación finalizó en el 2006. En enero del 2015 confirmó que estaba en una relación con Lim Sae-rayeong, la hija de un inversionista en Corea del Sur. 6. En julio de 2021 se anunció que se había sometido como medida de prevención a una prueba de COVID-19, después de que uno de los productores y un miembro del personal de producción de la película, Hunt, fueran diagnosticados con el virus. Aunque sus resultados dieron negativos, siguiendo las indicaciones del gobierno y como medida de prevención se puso en cuarentena. 7 de noviembre del mismo año, se anunció que había dado nuevamente negativo para COVID-19 después de estar en contacto con el actor Woo-sung quien había dado positivo. 8. Carrera. Es miembro y co-CEO de la agencia Artist Company, 9 la cual estableció junto al actor Jung Woo-sung en mayo del 2016. 10 Previamente formó parte de la agencia CGS Entertainment del 8 de marzo del 2013. 11 El 26 de febrero de 2022, su agencia Artist Company en Corea, anunció que se había unido a la agencia KA, Creative Artists Agency, para representarlo en Estados Unidos. Cine y televisión. El 19 de mayo del 2007 se unió al elenco principal de la serie Air City, donde interpretó a Kim Hee-sung, un agente del Servicio Nacional de Inteligencia, hasta el final de la serie el 8 de junio del mismo año. El 11 de junio del 2009 se unió al elenco principal de la serie Triple, donde dio vida al agente de publicidad Si-wan, el antiguo hermanastro de la joven aspirante a patinadora artística Lee Aru Min Jo-rin, hasta el final de la serie el 30 de julio del mismo año. El 20 de diciembre del 2017 se unió al elenco de la película Along with the Gods, The Two Worlds, donde interpretó al dios de la muerte, Rey Yeomra. El 1 de agosto del 2018 se unió al elenco de la película Along with the Gods,
The Last 49 Days, donde volvió a dar vida al dios de la muerte, Rey Yeomra, 13. El 14 de junio del 2019 se unió al elenco principal de la serie Chief of Staff, donde interpretó a Hang Tae-hoon, el competitivo asistente principal de un congresista con una fuerte intuición y juicio, hasta el final de la serie el 13 de julio del mismo año. Papel que volvió a dar vida durante la segunda temporada, hasta el final de la serie el 10 de diciembre del mismo año, 14-15-16. En el 2020 se unirá al elenco principal de la película Deliver Us From Evil, 17-18. Ese mismo año se unirá al elenco de la película We're It Up, donde interpretará a Kao Chan-san, 19. Así como al elenco principal de la película Namsan, donde también es el productor, 20. En diciembre del mismo año se anunció que estaba en pláticas para unirse al elenco principal de la serie Dilad Justice, para interpretar al poco sofisticado pero talentoso periodista Park Sam-soo en sustitución del actor original Bae Seong-woo. Este fue retirado de la serie a consecuencia de que unas semanas antes había sido arrestado por conducir en estado de ebriedad, 21-22-23. Sin embargo, Lee Jung-jae tenía problemas de agenda para efectuar la sustitución, y así, el 20 de diciembre del mismo año, se anunció que su amigo el actor Jung Woo-sung había sido elegido para reemplazar a Seong-woo. El 17 de septiembre de 2021 se unió al elenco principal de la serie Squid Game, también conocida como Round 6, donde dio vida a Seong Hae-hoon, 24-25-26. Su interpretación fue bien recibida, lo que ocasionó que aumentara su popularidad internacionalmente. Otros negocios. Además de la actuación, Jung-jae es conocido por lanzar una cadena de restaurantes italianos de lujo en Seúl que llevan el nombre de su película, Il Mare, 27. En el 2008 fundó la empresa de desarrollo inmobiliario, Seorim CID. En mayo de 2016 junto con el actor Jung Woo-sung establecieron el sello de entretenimiento, Artist Company. Filmografía. El alfabeto fonético internacional, AFI, conocido internacionalmente como IPA por su sigla en inglés, es un sistema de notación fonética. Su propósito es establecer, de forma regularizada, precisa y única, la representación de los sonidos del habla de cualquier lengua. 1. Y en el ámbito profesional lo usan frecuentemente lingüistas, logopedas, terapeutas, maestros de lengua extranjera, lexicógrafos y traductores. 2. En su forma básica, en 2005, tiene aproximadamente 107 símbolos básicos y 55 modificadores. 3. Los símbolos del alfabeto fonético internacional están divididos en 3 categorías: letras, que indican sonidos básicos, diacríticos, que especifican esos sonidos, y suprasegmentales, que indican cualidades tales como velocidad, tono y acentuación. Estas categorías están divididas en secciones menores. Las letras están divididas en vocales y consonantes 4 y los diacríticos y los suprasegmentales están divididos según si indican articulación, fonación, tono, entonación o acentuación. 1. Aunque el AFI fue creado para representar solo aquellas cualidades del habla que son relevantes para el idioma en sí, como la posición de la lengua, el modo de articulación y la separación y la acentuación de palabras y sílabas, se ha creado un conjunto nuevo de símbolos como extensiones del alfabeto fonético internacional para marcar cualidades del habla que no tienen un efecto directo en el significado, como por ejemplo el crujido de dientes, el sigmatismo y los sonidos efectuados por personas con fisuras labiopalatinas. 2. El AFI puede utilizarse para transcribir cualquier lengua del mundo. Es el alfabeto fonético más utilizado en todo el mundo, aunque en Estados Unidos muchos lingüistas siguen usando, con preferencia, los símbolos del alfabeto fonético americanista. Historia. Artículo principal: Historia del alfabeto fonético internacional. La historia de la AFI empieza en 1886, cuando un grupo de maestros franceses y británicos, dirigidos por el lingüista francés Paul Passy, formaron la que sería después conocida como la Asociación Fonética Internacional, en francés, l'Association Phonétique Internationale. 5. Su intención original era crear un conjunto de símbolos que podían tener valores diferentes para cada idioma. 6. Por ejemplo, el sonido //, SH, se representaba originalmente con la letra LC en inglés pero con la letra X en francés. 7. Sin embargo, finalmente se decidió crear un solo alfabeto para todos los idiomas. 7. La primera versión oficial de la AFI se publicó en 1888. 2 años después de la formación de la Asociación Fonética Internacional. 8. Basada en el alfabeto rómico de Henry Sweet. 9. 10. Que a su vez se inspiró en el alfabeto fonotípico inglés de Isaac Pitman y Alexander Ion Ellis. Desde su creación, la organización de las vocales y las consonantes en el AFI ha sido básicamente la misma. Sin embargo, el alfabeto en sí ha experimentado unas cuantas modificaciones. La Convención de Kiel de 1989 hizo muchos cambios a la versión anterior de 1932.
En 1993 tuvo lugar una modificación menor con la adición de 4 símbolos para vocales medias centrales 2 y la eliminación de símbolos para implosivas sordas 12. Finalmente, en mayo de 2005 se volvió a modificar, añadiéndose el símbolo para la vibrante simple labiodental 13. Aparte de la adición y la eliminación de símbolos, las modificaciones de la AFI han consistido en su mayor parte en renombrar los símbolos y las categorías y en modificar las fuentes de ejemplo. Las extensiones del alfabeto, ideadas principalmente para la transcripción de trastornos de la palabra, son relativamente recientes, creadas en 1990 y modificadas en 1997. Descripción. Diagrama ilustrando el alfabeto fonético internacional. El principio general de la AFI es otorgar un símbolo por cada sonido o segmento del habla. Esto significa que el AFI no usa combinaciones de letras a menos que el sonido representado pueda ser visto como una secuencia de 2 o más sonidos. El AFI usualmente tampoco tiene letras separadas para 2 sonidos si ningún idioma conocido distingue entre ellos, y no usa letras que representen múltiples sonidos, en el modo en que X representa el conjunto de consonantes, KS, A en español. Además, en el AFI ninguna letra tiene valores que dependan del contexto, como la LC en la mayoría de los idiomas europeos. Los símbolos de la AFI son 107 letras para consonantes y vocales, 31 diacríticos que especifican esos sonidos, y 19 suprasegmentales, que indican cualidades tales como duración, tono, acento y entonación. Procedencia de los signos de la AFI. Los símbolos escogidos para el AFI están hechos para armonizar con el alfabeto latino. Por esta razón, muchos símbolos se representan con letras latinas o griegas, o modificaciones de estas. Sin embargo, hay símbolos que no lo son. Por ejemplo, el símbolo para la oclusiva glotal tiene la forma de un signo de interrogación, truncado, y fue originalmente un apóstrofo. De hecho, algunos símbolos, como el de la consonante faríngea sonora, aunque modificada para parecer latina, fueron inspirados por glifos de otros sistemas de escritura, en este caso, la letra árabe, Ain. A pesar de su preferencia por letras que armonicen con el alfabeto latino, la Asociación Fonética Internacional ha admitido ocasionalmente símbolos que parecen no tener relación con las letras romanas. Por ejemplo, antes de 1989, los símbolos de la AFI para los chasquidos eran I, los cuales son claramente derivados de letras latinas y griegas, así como signos de puntuación. Sin embargo, excepto por ninguno de estos símbolos era representativo de la práctica contemporánea entre los especialistas en lenguas khoisanas y algunos especialistas en lenguas bantú, quienes usan los símbolos para chasquidos más frecuentemente. Como resultado, fueron reemplazados por los símbolos más icónicos, y en la Convención en Kiel de AFI en 1989.15. Símbolos y sonidos. El alfabeto fonético internacional ha sido basado deliberadamente en las letras del alfabeto latino, usando tan pocas formas no latinas como sea posible. 5. La asociación creó el AFI para que los sonidos de la mayoría de las consonantes tomadas del alfabeto latino correspondieran a uso internacional. 5. Estas consonantes son B, D, F, K, L, M, N, P, S, T, V, y Z. Las otras consonantes del alfabeto latino E, I, corresponden a los sonidos que representan en otros idiomas. Las vocales del alfabeto latino, A, E, I, O, U, A corresponden a las vocales del español, excepto por las vocales C, A, I, O, A que en español son más abiertas, centralizadas en caso de la Z, y tienen que ser escritas con un signo diacrítico para una correcta transcripción, aunque para usos prácticos esto se ignora, así quedando C, A, O. Los símbolos tomados del alfabeto griego son I. De estos, los que corresponden al uso de las letras griegas de las que se tomaron son I, mientras que I, aunque indiquen sonidos parecidos a beta, epsilon, phi, pi y ji, chi, no corresponden exactamente. La letra, aunque visualmente parecida a la vocal griega, ypsilon, upsilon, es en realidad una consonante. Los valores fónicos de las modificaciones de los grafemas de los caracteres latinos pueden inferirse fácilmente de las letras originales. 16. Por ejemplo, las letras con un gancho girado a la derecha en la parte inferior representan consonantes retroflejas, las mayúsculas pequeñas generalmente notan consonantes ubulares. Aparte del hecho de que ciertas clases de modificaciones en la forma de las letras correspondan a ciertos tipos de modificaciones del sonido que representan, no hay manera de deducir el valor fónico que representa un símbolo solamente por la forma de ese símbolo, por contraste con lo que sucede en visible speech. Además de las letras mismas hay variedad de símbolos secundarios que se pueden usar en transcripción. Se pueden combinar diacríticos con las letras de la AFI para transcribir valores fonéticos de articulaciones secundarias. Hay también símbolos especiales para rasgos suprasegmentales,
tales como EIS. Las consonantes egresivas son aquellas que se articulan exhalando aire desde los pulmones. En muchos idiomas, por ejemplo el español, es el único tipo de consonante existente. Casi todas las consonantes se encuentran en esta categoría, ordenadas en la siguiente tabla de manera que las columnas indican el punto de articulación, las filas, el modo de articulación. Las consonantes a la izquierda representan sonidos sordos y las consonantes a la derecha, un sonido sonoro, y aquellas consonantes murmuradas, están en la parte derecha inferior. Es hijo de Lee In-chul, quien murió en 1997, mientras Byung-hun filmaba The Harmonium in My Memory. Tiene una hermana menor, Lee Eun-hye, quien es 8 años menor que él y fue Miss Corea en 1997. Estudió inglés en la escuela cuando tenía 18 años, durante 2 años y estudió francés y mandarín en la universidad. Fue a las escuelas Daewon Elementary School, Yongdong Middle School, Chungdong High School, Anyang University y se graduado en la Universidad Chungang en teatro y cinematografía. Puntuación y tono. Su nombre romanizado es Brian. Es budista y practicante de taekwondo. A principios de 2000 comenzó a salir con la actriz surcoreana Son Ye-kyo, sin embargo 2 años después la relación finalizó. En 2012 comenzó a salir con la actriz surcoreana Lee Min-yoon, previamente habían salido brevemente en 2006. Finalmente la pareja se casó el 10 de agosto de 2013 en el Grand Hyatt Seúl. El 31 de marzo de 2015 le dieron la bienvenida a su primer hijo, Lee Ho-onjo. El 9 de febrero de 2022 su agencia BH Entertainment anunció que había dado positivo para COVID-19 el 7 de febrero del mismo año, por lo que se encontraba en cuarentena. 1. Carrera. Es miembro de la agencia BH Entertainment. Saltó a la fama en su país por actuar en Joint Security Area, una de las primeras películas del director de culto, Park Chan-wook, que se convirtió en un éxito de crítica y comercial al abordar desde una perspectiva humana y libre de ideología el conflicto entre las dos Coreas. Su popularidad se vio reforzada posteriormente con su participación protagonista en dramas coreanos como Iris y Alin. Obtuvo el reconocimiento internacional por sus actuaciones en películas de proyección fuera de su Corea natal, como A Bittersweet Life, de Kim Hee-bong y la más reciente I Saw the Devil, con el mismo director. Hizo su debut en Hollywood en Hey Joe, Rise of Cobra como Storm Shadow. Lee hizo su debut como actor en 1991, cuando protagonizó la serie de televisión Asphalt My Hometown. La película que le siguió, Joint Security Area, fue un éxito, superando el valor de taquilla fijado por Sirio. Después de su papel en Bunge Jumping of Taeraon, su talento como actor fue reconocido ampliamente. Lee actuó también en la película Everybody Has Secrets con Choi Hee-woo, Chu Sang-mi y Kim Yo-jin, una película sobre 3 hermanas que se enamoran de Lee So-yeon. So-yeon se enamora de una de las hermanas, dejando a las otras 2 con el corazón roto. La película recaudó 5.5 millones de pesos en Japón. A Bittersweet Life, del año 2005, obtuvo muy buenas críticas. Se está haciendo una versión norteamericana de esta película. En 2005, Lee publicó su autobiografía Limited, Brave and Human, limitado, valiente y humano, durante su visita a Singapur, en una colección de 3 DVD en los que habló sobre su vida y su carrera de actor. Su imagen fue utilizada para el personaje principal del videojuego de Capcom Lost Planet, Extreme Condition, que fue lanzado el 12 de enero de 2007. En diciembre de 2007, se confirmó que Lee fue elegido como el villano Storm Shadow en la película de acción Hey Joe. Esta película, distribuida en todo el mundo el 7 de agosto de 2009, marcó su debut en Hollywood. Lee repitió personaje en la secuela de Hey Joe que se estrenó a principios de verano de 2012. También lanzó un álbum en 2008, una de las canciones llamada Shitsuka fue cantada en japonés y llegó a alcanzar el 3er puesto en las listas musicales de Corea. En abril de 2021 se anunció que estaba en pláticas para unirse al elenco de la serie Our Blues 3. La guionista de esta es Noe Kyung, que la concibió a solicitud del propio Byung-hun como solución alternativa ante la suspensión de la serie Here, debido a la imposibilidad de rodar en el extranjero durante las primeras fases de la pandemia de COVID-19. Por este motivo el reparto en ambas series es en gran medida el mismo. El rodaje de Our Blues comenzó en octubre de 2021 y se prolongó hasta marzo de 2022, con una suspensión en febrero causada por un positivo al COVID-19 del mismo Lee Byung-hun. Filmografía. Estudió en la Universidad de Sungkyul, en el Departamento de Teatro y Cine. El 3 de marzo de 2022, su agencia anunció que había dado positivo a COVID-19, por lo que se encontraba en autoaislamiento y tomando las medidas necesarias de acuerdo con las pautas de las autoridades sanitarias. Carrera. Es miembro de la agencia MSTAM Entertainment.
En 2016 apareció en la serie Good Mr. Black donde interpretó a Ah-hoon. En el 2017 apareció como personaje recurrente en la serie My Golden Life, donde dio vida a Ryu Hae-sin, el exconductor de Choi Seo-yoon, Lee Da-in, y empleado en Aesung Group. El 28 de marzo de 2018 se unió al elenco de la película de terror Gonjiam, Haunted Asylum, donde interpretó a Ah-hoon, el dueño de un canal de YouTube conocido como Horror Times, que decide explorar el abandonado hospital psiquiátrico Gonjiam, luego de que dos jóvenes desaparecieran misteriosamente. Ese mismo año se unió al elenco recurrente de la serie Something in the Rain, donde dio vida a Jung Seo-no. En enero de 2019 se unió al elenco principal de la serie Romance is a Bonus Book, donde interpretó al encantador pero directo Ji Seo-hoon, un diseñador de libros independiente, hasta el final de la serie el 17 de marzo del mismo año. El 9 de mayo del mismo año apareció en la película Girls Cop donde dio vida al villano Jung Woo-hoon. En septiembre de 2020 se unió al elenco recurrente de la serie 18 Again, también conocida como A Teen Again, donde dio vida a Ye Hyun, un hábil lanzador del equipo de béisbol Next en Heroes, que con sus conversaciones suaves y sus buenos modales sirven como apoyo para Yoon Da-yoon, Kim Aneul, mientras enfrenta varios problemas, hasta el final de la serie el 10 de noviembre del mismo año. En diciembre del mismo año apareció como parte del elenco principal de la película Midnight, donde interpretó a Do-sik, un asesino en serie que ataca a mujeres y hombres indiscriminadamente por la noche en Seúl pero que tiene una imagen cálida y caballerosa durante el día. El 17 de junio de 2021 apareció en la película Sark, The Beginning, donde dio vida a Yoon Do-yoon, un campeón de boxeo que se convierte en mentor de Cha Woo-sol, Kim Min-seok. El 17 de septiembre del mismo año se unió al elenco principal de la serie Squid Game, también conocida como Round 6, donde interpretó al detective Wang Ho-no, un hombre que está buscando a su hermano desaparecido. Su interpretación le permitió obtener mayor popularidad internacionalmente. En diciembre del mismo año se unió al elenco principal de la serie Bad and Crazy, donde interpretó a K, una de las múltiples personalidades del detective Seo Yeol, Lee Dong-bok. Es una persona que enfrenta la injusticia con los puños. En 2022 se unirá al elenco de la serie Las Hermanas, donde dará vida a Choi Do-il, un hábil consultor con un agudo sentido del juicio y habilidades analíticas excepcionales que se graduó de una prestigiosa universidad en el Reino Unido. La serie es una adaptación de la novela homónima de Louisa May Alcott. Ese mismo año se unirá al elenco principal de la serie Que Sera Sera, donde dará vida a Kang Tae-ho, el director de la compañía de publicidad 19, así como al elenco de la serie K-Project, también conocida como Jongseon Creature, donde interpretará a Kwon Hoon-tak, un hombre proveniente de una familia adinerada pero que siente hostilidad hacia su familia pro-japonesa, así como el mejor amigo de Hang Tae-sang. Squid Game, Korean, originally titled Round 6, is a South Korean dystopian survival thriller television series created, written, and directed by Hwang Dong-hyuk for Netflix. The series revolves around a secret contest where 456 players, all of whom are in deep financial hardship, risk their lives to play a series of deadly children's games for the chance to win a 45.6 billion Korean wons, $39.86 million prize. The series title draws from Ojinjeo, Squid, a Korean children's game. Lee Young-jae leads an ensemble cast. Hwang conceived the idea based on his own economic struggles, as well as the class disparity in South Korea and capitalism. 10-11 Although he wrote the story in 2009, Hwang could not find a production company to fund the idea until Netflix took an interest around 2019 as part of a drive to expand their foreign programming offerings. The first season of Squid Game was released worldwide on September 17, 2021, to critical acclaim and international attention. It became Netflix's most-watched series and received numerous accolades, including 6 Primetime Emmy Awards and 1 Golden Globe. Production for the second season began in July 2023 and was released on December 26, 2024. The third and final season was filmed back-to-back with the second season and is scheduled to be released in 2025. Premise: in South Korea, Song Ji-hyun, a divorced father and indebted gambling addict who lives with his elderly mother, is invited to play a series of children's games for a chance at a large cash prize. Accepting the offer, he is taken to an unknown location where he finds himself among 455 other players who are all in deep financial trouble. The players are made to wear green tracksuits and are kept under watch at all times by masked guards in pink jumpsuits, with the games overseen by the front man, who wears a black mask and black uniform.
The players soon discover that losing a game results in their deaths, with each death contributing 100 million Korean wons, EST 68,000 US dollars in 2024, to the potential 45.6 billion Korean wons, EST $31 million in 2024, grand prize. B. C. Ji-hun allies with other players, including his childhood friend Cho Sang-woo and North Korean defector Kong Se-byok, to try to survive the game's physical and psychological twists, while Detective Hwang Jun-ho infiltrates the games as one of the guards to find his missing brother. In the second season, Ji-hun, who had vowed revenge 3 years after winning the game, participates in it again to take revenge on the frontman and end the game for good, and is joined by police officer Jun-ho, the frontman's brother. After assuming full control of the game following Il-nam's death, the frontman attempts to make Ji-hun see that there is no way he can end the games due to the true nature of people. Si-wan as Lee Myung-ji, 333, 24, 15, a former YouTuber who lost money as a result of a crypto scam he was involved with. He is Jun-hee's ex-boyfriend. Kong Han-ul as Kong Dae-ho, 388, 24, 15, a former Marine. Park Sung-hoon as Cho Hyun-ju, 120, 24, 15, a transgender woman and former Special Forces soldier who is short on money for her gender-affirming surgery. Lee Jin-wook as Park Jae-suk, 246, 25, 15, a man who joins the game to get money to treat his daughter's blood cancer. Yang Dong-gun as Park Yong-sik, 007, 24, 15, a repentant gambler and the son of Jeom-ja. Jo Yuri as Kim Jun-hee, 222, 25, 15, Myung-ji's pregnant ex-girlfriend who lost her money buying Myung-ji's crypto and is looking for a way to make a living. Kong Ae-shim as Jang Jeom-ja, 149, 25, 15, Yong-sik's mother who enters the game to help pay off her son's debts. Park Yu-young as Kong No-yul, 25, 15, a former soldier and North Korean defector who works for the game as a guard, tasked with defending the game and killing eliminated players to find her son who remains in North Korea. 26. Chai Kuk-hee as Seon-nyo, 044, a loud-mouthed, neurotic self-proclaimed shaman. 27. 15. Lee David as Park Min-soo, 125, a silent and timid man who has trouble speaking his mind. 25. 15. Choi Sung-hyun as Choi Subong / Thanos, 230, an arrogant, cocky rapper and ecstasy addict who targets Myung-ji throughout the course of the game because he was the victim of one of his crypto scams. 25, 15 Season 2. Ro Jae-won as Nongyu, 124, another victim of Myung-ji's crypto scam. He acts as Subong's right-hand man and joins him in tormenting other players, especially Myung-ji and Min-soo. 25. 15. Won Jian as Sammy 380. 25. 15 Season 2. Kim Seun as Kim Youngmi 095. 28. 29. 30. 15 Season 2. John Suk-ho as Choi Woo-suk, a loan shark who Ji-hun previously owed money to. 31. Oh Dal-soo as Sea Captain Park, a sailor who assists Jun-ho and later Ji-hun's loan sharks in attempting to find the Lokati. I'm Si-wan, Korean. Born in Woongjae, December 1, 1988, is a South Korean actor and singer. He is a member of the South Korean boy band Z-A and its subgroup Z-A5. As an actor, he is best known for starring in the film The Attorney, 2013, and the television series Missing, Incomplete Life, 2014, which were both successful at the box office and in the ratings. In addition, he was selected by the Korean Film Council as one of the 200 Korean actors that best represent the present and future of Korea's movie scene. Early life and education. Si-wan was born in Woongjae on December 1, 1988, 5 in Busan, South Korea. He attended Busan Godeok High School, Busan National University, University of East Broadcasting Arts, and is currently studying at Wusong Information College. 6. 7. He legally changed his name to the current name before his debut. Career. 2009 to 2010. Debut with Z-A. Main article, Z-A.
While he was attending the Chin Chin Song Festival in Busan, Star Empire recruited him as a trainee. 8. He entered a 9-member group called Children of Empire, where he trained for 3 years. In 2009, the group started doing guerrilla performances around the country when he adopted the stage name Si-wan. 9-10 On January 7, 2010, the group debuted with their EP, Nativity, under the name ZEA. 11. He is also a member of the subunit ZA5. 2012, present. Acting career. Im joined the cast of the historical drama Moon Embracing the Sun, 2012, playing the young version of Hyo Yeom. 13. 14. Moon surpassed 40% ratings and gained national drama status, launching him to fame. 15. Later that year, Im was cast in the revenge drama Man from the Equator, playing a cold young man with a sad story behind his negative outlook on life. 16. This was followed by the sitcom Standby, 2012, 17, and drama special Waiting for Love, 2013. In 2013, he starred in the courtroom drama film The Attorney, playing a young student activist detained and tortured by the police on accusations of being a communist sympathizer. 19. The film was a critical and commercial success, selling more than 11 million tickets to become the 8th best-selling Korean film of all time. 20. Im won Best New Actor at the Max Movie Awards and the Marie Claire Film Festival. Im in 2014. Im returned to television in 2014 and starred in 2 drama series. In Triangle, he played the youngest of 3 brothers separated at childhood who grew up in a cold chaebol household. 23. While in the webtoon adaptation and cable hit drama Missing, Incomplete Life, he reprised his role in Incomplete Life, prequel as a former Baduk player who learns to adapt to Korean corporate culture. 24. Missing, Incomplete Life was a commercial hit, recorded high viewership ratings with a peak of 8.4%, and was dubbed a cultural phenomenon. In 2019, Im was cast in the thriller drama Hell is Other People, based on the webtoon of the same name. This marks his first project after enlistment. 36. 37. The same year, he was cast in the period sports film Boston 1947. 38. In 2020, he was also cast in the disaster film Emergency Declaration. 39. It was invited to the out-of-competition section of the 74th Cannes Film Festival to be held from 6 to July 17, 2021. 40. 41. 42, and had its world premiere on July 16. 43. It was slated to release theatrically in January 2022. 44. But due to a new wave of the COVID-19 pandemic, its release was delayed. 45. It was finally released theatrically in South Korea on August 3, 2022. 46. I'm acting performance as the bioterrorist on the airplane, earnings praise by critics and audience. He was nominated for Best Supporting Actor at the 59th Baeksang Arts Awards, 43rd Blue Dragon Film Awards, 58th Grand Bell Awards, 16th Asian Film Awards, and won at the 31st Bill Film Awards and Korean Film Producers Association Awards. He also received Buldak Rising Star Award at the London Asian Film Festival. In 2020, Im starred in JEBC's romance drama Run On. 48. He also recorded the song Me and You for the soundtrack of the series. It was the first time in 4 years since he had participated in a series soundtrack. He participated not only in singing, but also in writing the lyrics. In 2022, Im starred in the WAV's thriller drama Tracer, which flew under many Korean drama fans' radars when it was released that year. In it, he portrays Hwang Dong-ju, a shameless and harsh former accountant who works for the Korean tax collection services in the government, specifically in the National Tax Service. 50. Im was nominated for Best Actor at the 58th Baeksang Arts Awards, 8th APN Star Awards, 1st Blue Dragon Series Awards, 13th Korea Drama Awards, Asia Contents Awards, and 2022 MBC Drama Awards. 51. He also appeared in the Yene Drama Summer Strike. Im in 2023. In 2023, Im held a fan concert called YAM Si-wan 2023 YIM in Seoul on February 11. 53. It was revealed that he was cast for the second season of the hit Netflix series Squid Game alongside previous cast members Lee Young-jae and Wai Ha-jun and newcomers Kang Han-ol, Park Sung-hoon, Yang Dong-gun, and Jo Yoo-ri. 54. 55.
He starred in the Kwang Plays teen comedy drama Boyhood. He played the role of Jang Byung-tae, a loner who was mistaken for Bio Il-jang on the first day of school. 56. The series was a commercial and critical success, and his acting performance got rave reviews, and he was nominated for Best Actor at the 60th Baeksang Arts Awards. Other activities. Endorsements. On October 30th, 2023, Narwhal, a smart robot vacuum cleaner company, announced that it has selected actor Si-wan as their brand ambassador, who has the image of a sincere and strict child, as its model for its first campaign advertisement with the message, "Narwhal who understands me." On April 12th, 2024, Nongshim announced that it has selected actor Si-wan as the new model for Baeksan Mountain bottled water and will launch a new advertisement. A Nongshim official said they chose him because actor Si-wan's healthy and lively image goes well with the dynamism of Baeksan, a Yongchan water from peak to mountain that rises on its own, and he is an actor who is widely loved by various generations. Philanthropy. On March 4th, 2022, donated 20 million Korean wons to the Embassy of Ukraine, sold to help Ukrainian victims of Russian invasion. He also booked a 4-bed dormitory in Kyiv, Kiev, for about a month, from March 7th to April 4th to help Ukrainian war victims. On August 10th, 2022, donated 20 million Korean wons to help those affected by the 2022 South Korea floods through the Hope Bridge Korea Disaster Relief Association. On February 8th, 2023, donated 10 million Korean wons to help 2023 Turkey, Syria earthquakes through Hope Bridge National Disaster Relief Association. On July 17th, 2023, donated 30 million Korean wons to help those affected by the 2023 South Korea floods through to the Hope Bridge National Disaster Relief Association. On November 3rd, 2023, donated 10 million Korean wons to build Korea's first Lou Gehrig nursing hospital. He participated in the 2023 Chuncheon Marathon, held in Chuncheon, Gangwon-do on the 29th of last month, and completed the 10 kilometers course in 45 minutes and 21 seconds. He also joined Shanswol to donate 1,000 Korean wons per meter and gave 10 million Korean wons to the Sunjul Hope Foundation. This donation will be used to build Korea's first Lou Gehrig Care Hospital, which is scheduled to begin construction this month. Personal life. On July 11th, 2017, he officially began his mandatory military service. 65, 66, 67, and was chosen to be an assistant instructor for new recruits due to his good performance. 68. Was discharged on March 27th, 2019. Around 2008, Hwang Dong-hyuk tried unsuccessfully to get investment for a different movie script that he had written, and he, his mother, and his grandmother had to take out loans to stay afloat, but still struggled amid the debt crisis within the country. 1138. He spent his free time in a manhwabang, South Korean comic cafe, reading Japanese survival manga such as Battle Royale, Liar Game, and Gambling Apocalypse, Kaiji. 40, 41, 10, 42. Hwang compared the character's situation in these works to his own current situation and considered the idea of being able to join such a survival game to win money to get him out of debt, leading him to write a film script on that concept throughout 2009. 42. Hwang stated, "I wanted to write a story that was an allegory or fable about modern capitalist society, something that depicts an extreme competition, somewhat like the extreme competition of life. But I wanted it to use the kind of characters we've all met in real life." 43. Hwang feared the storyline was too difficult to understand and bizarre at the time. 40. Hwang tried to sell his story to various Korean production groups and actors, but had been told it was too grotesque and unrealistic. 44. Hwang put this script aside and over the next 10 years successfully completed 3 other films, including the crime drama film Silenced, 2011, and the historical drama film The Fortress, 2017. In the 2010s, Netflix had seen a large growth in viewership outside of North America and started investing in productions in other regions, including Korea. 45. In 2018, Ted Sarandos, co-CEO of Netflix, stated that they were looking for more successes from overseas productions. "The exciting thing for me would be if the next Stranger Things came from outside America. Right now, historically,
Nothing of that scale has ever come from anywhere but Hollywood. 46. Netflix had opened up a division in Asia in 2018, and while they were still operating out of temporary leased office space in Seoul, Hwang brought his script to their attention. Kim Min-young, one of Netflix's content officers for the Asian regions, recognized Hwang's talent from The Fortress and his other films, and upon seeing his script for Squid Game, knew they needed it for the service. Kim said, we were looking for shows that were different from what's traditionally made it, and Squid Game was exactly it. 47. In September 2019, Netflix formally announced that they would produce Hwang's work as an original series. 44. 48. Netflix's Bella Bajaria, head of global television operations, said of their interest in Hwang's work that, "We knew it was going to be big in Korea because it had a well-regarded director with a bold vision, and that K-dramas also travel well across Asia." 45. Regarding his return to the project, Hwang commented, "It's a sad story." Netflix's Bella Bajaria, head of global television operations, said of their interest in Hwang's work that, "We knew it was going to be big in Korea because it had a well-regarded director with a bold vision, and that K-dramas also travel well across Asia." 45. Regarding his return to the project, Hwang commented, "It's a sad story. But the reason why I returned to the project is because the world 10 years from then has transformed to a place where these unbelievable survival stories are so fitting, and I found that this is the time when people will call these stories intriguing and realistic." 40. Hwang further believed that the COVID-19 pandemic impacted the economic disparity between classes in South Korea, and said that all of these points made the story very realistic for people compared to a decade ago. With the Netflix order, the film concept was expanded out to a 9-episode series. Kim stated that there was so much more than what was written in the 120-minute format. "So we worked together to turn it into a series." 47. Hwang said he was able to expand the script so that it could focus on the relationships between people and the stories that each of the people had. 49. Initially, Netflix had named the series Round 6, rather than Squid Game as Hwang had suggested. According to Netflix's Vice President for Content in Asia, Kim Min-young, while they knew that the name Squid Game would be familiar to Korean viewers from the children's game, it wouldn't resonate because not many people would get it, and opted to use Round 6 as it self-described the nature of the competition. It has been titled as such in Brazil. As production continued, Hwang pushed on the service to use Squid Game instead. Its cryptic name and unique visuals helped to draw in curious viewers, according to Kim. 48. 50. At the time that Hwang wrote the series, his goal was to have the series reach the most-watched show in Netflix in the United States for at least one day. 11. Hwang had initially written the series as 8 episodes, which was comparable to other Netflix shows, but found that the material for the last episode was longer than he planned, so it was split into 2. Season 2. In late October 2021, Hwang stated he was in discussions with Netflix regarding a second season. 11. He further stated in December 2021 that he was also discussing a third season with Netflix. 52. Hwang wanted to produce another film first, as well as secure a contract with Netflix to release additional films he may create alongside further Squid Game seasons, so as to avoid becoming known only for Squid Game. 11. Hwang confirmed that he had begun conceptualization work on a second season. During a press event in November 2021, with plans to bring back Lee Young-jae to reprise his role of Ji-hun, 53. Netflix stated in response to Hwang's comments that they had not yet officially greenlit a second season, but were in discussions with Hwang towards one. 54. During an earnings call in January 2022, Netflix's Sarando said when asked about a second season, "Absolutely, the Squid Game universe has just begun." 55. 56. 57. Hwang said in April 2022 that he presently was working on Killing Old People Club, an adaptation of a work called Pape Satan Alep, Chronicles of a Liquid Society by Umberto Eco, the way to pretend to understand the crazy world, and anticipated that the second season of Squid Game would be completed and broadcast by 2024. 58. Netflix confirmed that the second season was greenlit in June 2022. 59. 60. It was released on December 26, 2024. Season 3. On the day the second season was released, Hwang confirmed that the series would return for its third and final season in 2025.
62. Squid Game Season 3 is set to be released on June 27, 2025. The date for the release of Squid Game Season 3 was accidentally revealed by Netflix on their YouTube Korea channel. Writing. Season 1. Hwang described the work as a story about losers. 63. The names of the characters, Song Ji-hyun, Cho Sang-woo, and Il-nam, were all based on Hwang's childhood friends, as well as the character named Hwang Junho, who is also a childhood friend in real life with an older brother named Hwang In-ho. 42. The two main characters Ji-hyun and Sang-woo were based on Hwang's own personal experiences and represented two sides of himself. Ji-hyun shared the same aspects of being raised by an economically disadvantaged single mother in the Sangmun district of Seoul, while Sang-woo reflected on Hwang having attended Seoul National University with high expectations from his family and neighborhood. 42. 63. Further, Ji-hyun's background was inspired by the organizers of the Singyeong motor labor strike of 2009 against mass layoffs. Shapes punched into dalgona, a Korean sugar candy treat, based on the shapes used in the second game of the show. Within the show, players had to extract the inner shapes intact. Hwang based the narrative on Korean games of his childhood to show the irony of a childhood game where competition was not important becoming an extreme competition with people's lives at stake. 41. Additionally, as his initial script was intended for film, he opted to use children's games with simple rules that were easy to explain in contrast to other survival-type films using games with complex rules. 49. The central game he selected, the Squid Game, was a popular Korean children's game from the 1970s and 1980s. 48. 65. Hwang recalled the Squid Game as the most physically aggressive childhood game I played in neighborhood alleys as a kid, which is why I also loved it the most. And, because of this, it's the most symbolic game that reflects today's competitive society, so I picked it out as the show's title. 66. The colors of the dokjis in the initial game, which are blue and red, were inspired from the Japanese urban legends blue paper, red paper. 67. H. The red light green light game was selected because of its potential to make a lot of losers in one go. Regarding the selection, Hwang said, "The game was selected because the scene filled with so many people randomly moving and stopping could be viewed as a ridiculous but a sad group dance." 41. Hwang joked that the dalgona candy game they chose may influence sales of dalgona, similar to how sales of Korean gats, traditional hats, bloomed after the broadcast of Netflix's series Kingdom. 68. Licking the candy to free the shape was something that Hwang said that he had done as a child and brought it into the script. 66. Hwang had considered other Korean children's games such as Gonggi, Dong, Dong Demon, and Why Did You Come to My House?, a Korean variant of the Hana Ichmonmi. Hwang wrote all of the series himself, taking nearly 6 months to write the first 2 episodes alone, after which he turned to friends to get input on moving forward. 43. Hwang also addressed the challenges of preparing for the show, which was physically and mentally exhausting, saying that he had foregone dental health while making season 1 and had to have 6 teeth pulled by his dentist after production was complete. 40. 51. As such, Hwang was initially unsure about a sequel after completing these episodes. 43. Though he wrote the ending to keep a potential hook for a sequel in mind. 11. Hwang had considered an alternate ending where Ji-hyun would have boarded the plane after concluding his call with the game organizers to see his daughter, but Hwang said of that ending, "Is that the right way for us to really propose the question or the message that we wanted to convey through the series?" Monmi. Hwang wrote all of the series himself, taking nearly 6 months to write the first 2 episodes alone, after which he turned to friends to get input on moving forward. 43. Hwang also addressed the challenges of preparing for the show, which was physically and mentally exhausting, saying that he had foregone dental health while making season 1 and had to have 6 teeth pulled by his dentist after production was complete. 40. 51. As such, Hwang was initially unsure about a sequel after completing these episodes. 43. Though he wrote the ending to keep a potential hook for a sequel in mind. 11. Hwang had considered an alternate ending where Ji-hyun would have boarded the plane after concluding his call with the game organizers to see his daughter, but Hwang said of that ending, "Is that the right way for us to really propose the question or the message that we wanted to convey through the series?" Season 2.
Due to the stress of writing and producing the first series of 9 episodes himself, Hwang initially had no immediate plans to write a second season to Squid Game. He did not have well-developed plans for a follow-up story and said that if he were to write one, he would likely need a staff of writers and directors to help him. 43. With the immense popularity of the show, Hwang later opined about the possibility of a second season, telling CNN, "There's nothing confirmed at the moment, but so many people are enthusiastic that I'm really contemplating it." 63. Hwang said in an interview with The Times that a second season may focus more on the story of the frontman as well as incorporating more about the police.